Diputado Leonardo Bonilla tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Antes que nada, quiero, con todo respeto, reclamar por la preeminencia que tienen algunos diputados acá para poder hacer uso de la palabra, pese al orden que se tiene ya en el sistema digital. Y habiendo solicitado la palabra primero, se le puede dar a otros diputados. Lamento que eso suceda y quería hacer el reclamo formal. Buenos días al pueblo salvadoreño. También lamentar que estemos a punto de emitir una votación por el presupuesto general de la Nación a esta hora, la hora en la que los salvadoreños están dormidos. El diputado Beltrán Bonilla propuso a primeras horas del inicio de la plenaria o de la continuidad de la plenaria que esto se hiciera de cara a la población salvadoreña durante el día. Ya estamos en 24 de diciembre, que más daba esperar unas horas. Se ha denunciado en este mismo pleno que la transmisión de la televisión legislativa estaba fallando y pudimos perfectamente esperar a que fuera la luz del día para poder tocar este tema. Me disculpo con el pueblo salvadoreño que esta asamblea esté a punto de aprobar un presupuesto cuestionado a estas horas, particularmente también con los periodistas que a esta hora continúan acá y que no reciben horas extras hasta donde yo entiendo, y han estado desde el día de ayer esperando esta votación. Y a los empleados de la Asamblea Legislativa, que tampoco entiendo tienen horas extras. Pero bien, no es el punto de discusión. Primero, el presupuesto o la propuesta de presupuesto se presentó hace 3 meses, que si el Ejecutivo ha tenido o no disposición para ceder o negociar, lo hemos podido advertir, poca hay. Pero también en esta Asamblea Legislativa ha habido poca disposición de negociar. Acá ya no son partidos políticos, acá ya son bandos. Acá están los partidos políticos en apoyo incondicional al presidente y aquí están los partidos políticos en oposición total al presidente o al gobierno. Así lo veo yo, así lo podrá ver mucha parte de la población. Yo soy un diputado de oposición y me he definido como un opositor, pero un opositor a mi propio juicio objetivo, racional, que no difiere con partidos políticos o con el gobierno en razón de caprichos, como evidentemente ha quedado demostrado en esta Asamblea Legislativa. La Comisión de Hacienda este día demostró el desorden en la discusión del presupuesto. Y podrán ver, estimado pueblo salvadoreño, en la grabación que quedó en las redes sociales sobre la transmisión de la comisión, en la que había confusión si era aprobación o ratificación de los préstamos. Una comisión que ha discutido durante más de 3 meses el presupuesto. En algún momento se llegó a leer un documento que ya había sido aprobado en plenarias anteriores. En este mismo pleno se hicieron correcciones, no solo ortográficas, sino de redacción y de las instituciones que tenían que asignar el presupuesto. Y han sido más de 20, si no me equivoco. Y lo pueden constatar también en la grabación de esta plenaria. Eso demuestra que esta discusión fue hecha a última hora. Criticamos al gobierno, pero en esta asamblea se hace lo mismo que el gobierno también hace. Y que yo sea opositor no quiere decir que voy a decir que no a todo lo que el gobierno diga. En este momento yo no vengo a justificar el presupuesto del gobierno, que también cuestioné, con un déficit presupuestario en un inicio de más de $1.000 millones. Sin embargo, aquí parece que hay 2 propuestas de presupuesto, la que presentó el gobierno y la que está a punto de aprobar la Asamblea Legislativa. ¿Y quién tiene la razón? ¿El gobierno o la Asamblea? Para mí, ninguno de los dos. Porque esta discusión no es en función de los derechos y los intereses de la población salvadoreña, sino de los intereses de la campaña electoral que está por venir. El gobierno juega que no te doy presupuesto para las alcaldías
porque lo van a utilizar para la campaña. Pero también en esta Asamblea Legislativa se quiere aprobar un presupuesto que no ha sido consensuado con el gobierno. Más allá de si el gobierno estuvo o no en disposición de poderlo consensuar, y ya hemos visto lo que sucedió con las convocatorias al ministro y no vamos a entrar en ese detalle. Pero no se trata de caprichos. No se trata de caprichos las razones por las cuales vamos a modificar una propuesta presentada por el Ejecutivo. Estamos haciendo lo que se dijo que no se iba a hacer, más madrugones. Diputados abogando por sus intereses y el Ejecutivo por los suyos, ambos como objetivo principal las elecciones. Acá hay una aberración. Se está reformando el decreto 608 aprobado en marzo, cuyo destino principal, según el artículo número 1, era la atención de la pandemia. Y se ha parchado, se ha violentado el decreto 608 y se ha incumplido. Y podríamos pasar acá hablando horas sobre ese tema. No es la primera vez que en esta Asamblea se va a aprobar algo a discreción de la Asamblea que tiene que ser discutido entre órganos de gobierno. Las aprobaciones de las contrapartes de Fomilenio pasaron por el mismo proceso. Y la Asamblea Legislativa, o más bien dicho, algunos diputados, aprovecharon los errores cometidos por el Ejecutivo para aprobar lo que aquí se quería. Y no ha sido el fundamento de peso los derechos de la población salvadoreña. El decreto 608 tenía como destino la pandemia. Ahora resulta que lo estamos reorientando o está a punto de ser reorientado para el presupuesto general de la Nación. Se reforma el artículo 1, que es el objetivo y la naturaleza, el artículo 2, y se derogan varios artículos, cuando lo correcto debió haber sido haber creado un nuevo decreto. Lo que se está haciendo en este momento es como si quisiéramos garantizarle a la población el derecho laboral en el Código de Salud. Es como si un salvadoreño quiere modificar un vehículo para que corra más o se vea mejor y otro quiera modificarlo para convertirlo en una mesa. Algo totalmente absurdo. Debía haberse creado un decreto específico para financiar la brecha y eso no se está haciendo. El artículo 227 de la Constitución de la República dice que el presupuesto debe ser estimado según ingresos y que además el legislativo puede disminuir algunas partidas de crédito, pero no incrementarlas. Y si bien es cierto, el gobierno presentó un presupuesto con partidas infladas, esta Asamblea tenía que discutirlo y no arbitrariamente incrementar esas partidas cuando por Constitución no tiene esas facultades. Que el presupuesto o el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno tenía falencias, por supuesto que sí, pero eso no implica que por ello esta Asamblea Legislativa vaya a pasar por encima de la ley. En un inicio se criticó que en el presupuesto presentado por el Ejecutivo no se cumplía con el 6% en la asignación al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Probablemente el Ejecutivo hizo el cálculo con base a la estimación real de los ingresos que se preveía para el 2021. Pero en los datos dieron una estimación diferente, incrementándola. Y es ahí donde las cifras no cuadran. ¿Por qué estoy dando una justificación sobre el voto que estoy a punto de emitir? Porque resulta que se suele decir que a veces apoyo a los partidos políticos y a veces al Ejecutivo y que eso demuestra ambigüedad. Eso no significa ambigüedad. Eso significa la verdadera independencia que un diputado debe de tener para decir sí en un momento determinado y no en otro momento determinado, en función de los intereses de la población salvadoreña
y no de los intereses de partidos políticos o sectores particulares. Si van a aprobar lo que algunos diputados quieren, ¿por qué no lo hicieron antes? Si el presupuesto lo presentó el Ejecutivo hace más de 3 meses. Y no me digan que no lo hicieron antes esperando que el gobierno cediera y dialogara, cuando todos sabemos que el gobierno no cede ni dialoga. Pero tampoco muchos acá lo hacen. Entonces, si ya sabían que se aprobaría lo que acá se decidiera, ¿por qué no lo hicieron antes? Cuando esta no es la primera vez que se aprueba lo que aquí se quiere sin la discusión realmente técnica. Quiero realmente denunciar que la aprobación de este presupuesto no cuenta con la discusión debida y ni siquiera técnica que ha quedado evidenciada en las comisiones en las que fueron discursos los que trataban de orientar una decisión y no aspectos eminentemente técnicos, y que al final son intereses los que han motivado esta votación, a la que no me voy a sumar. No estoy ni apoyando al gobierno ni oponiéndome a los partidos. Estoy apoyando decisiones que pueden afectar positiva o negativamente a la población salvadoreña. Y es por ello que desde ya digo, no voy a apoyar este presupuesto 2021. Gracias.